Bueno, pues antes de que volvamos al Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, el que fuese vicepresidente del Gobierno durante el mandato de Felipe González, está presentando un libro titulado La España en la que creo, en defensa de la Constitución. Ahí va el mensaje, el recado a Pedro Sánchez. Estoy convencido que el libro no lo ha escrito para mandarle ningún dardo a Pedro Sánchez, pero tiene cierta gracia que la presentación del libro, en primer lugar, se haga en el Congreso de los Diputados y sobre todo en un día como hoy, en el que muchas voces dentro del Partido Socialista están arremetiendo contra Pedro Sánchez, contra Carmen Calvo, por esa cesión al separatismo catalán. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta el periodista Roberto Hernández Granda. Muy bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? En primer lugar, vamos a luego abordar otras cuestiones, pero te quería preguntar por toda esta polémica que se ha suscitado hoy, el gobierno de Sánchez, después de que ayer por la tarde Torra hiciese públicos esos 21 puntos en los que, en fin, hacía exigencias de todo tipo al gobierno de España. 7 de esas 21 eran en relación al franquismo. Desfranquizar era el término, me parece, que estaba utilizando, un término que lo ha acuñado nuevo el señor Torra. Y sobre todo lo más importante de esos 21 puntos que le presentó en diciembre cuando se reunieron Torra y Sánchez en Pedralbes, en Barcelona, sin duda es el del derecho a la autodeterminación y el referéndum. Siempre nos preguntamos cuál era el precio que había pactado o que tendría que pagar Sánchez por el apoyo de Torra, de los independentistas, a su investidura, a los presupuestos, y ahora lo estamos empezando a ver, lo estamos empezando a comprobar. Creo que es muy grave para la nación que Sánchez tiene como rehén a España para sus intereses personales. Es decir, por su propio ego desmedido y por su propio beneficio está teniendo a España como rehén. Yo no sé qué interlocutor válido desea crear con Torra, porque al final admitir un interlocutor estás diciendo que hay dos actores que están en la misma posición de legitimidad o de poder, cuando no es así. Se está enfrentando un Estado de Derecho ante una comunidad que se ha alzado en un golpe, o unos políticos se han alzado en un golpe. Por lo tanto, creer que estamos hablando de dos baremos iguales, dos fuerzas de medir, es un error. Le estás dando al separatismo una legitimidad, incluso en el plano internacional, que no tiene, y es de una responsabilidad tremenda. Yo creo que Pedro Sánchez está yendo demasiado lejos para estar no sé cuánto tiempo más en la Moncloa, pero vamos, supeditar el interés de España y de los ciudadanos a su interés personal y anteponer el interés personal suyo es un error y le puede pagar. Bueno, pues tiene cierta gracia o ironía que precisamente la semana pasada el Partido Popular va a apoyar, lógicamente, este clamor popular contra Pedro Sánchez, contra el gobierno de España, por su cesión al separatismo, pero en esos puntos que Torra, lo hemos comentado anteriormente, le ponía sobre la mesa a Pedro Sánchez, estaba el de la memoria histórica, el de tratar de borrar todo pasado, todo rastro con relación al franquismo. Hace una semana en el Parlamento gallego el Partido Popular, donde tiene mayoría absoluta, aprobaba, por cierto, no tenemos esas imágenes, me dicen. Bueno, iba a comentar, Roberto, que el Partido Popular había apoyado en el Parlamento gallego una condena expresa la colaboración del franquismo con el Holocausto. Esto es una patada a los libros de historia, puesto que recordemos brevemente, por ejemplo, que franquismo, el caso de Ángel Briz Sanz, que fue embajador, el papel que mantuvo en Budapest, en Hungría, salvando a judíos de la muerte. Un montón de judíos que vinieron, que estaban siendo perseguidos por la Alemania nazi, vinieron a España, salvó de una muerte segura a esos judíos. Entonces, la relación del franquismo con el Holocausto, la verdad que a mí se me escapa. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se quiere imponer por ley una visión de la historia nada más, es decir, poner blanco sobre negro diciendo esto es lo que ocurrió y esto es lo que debemos vender como oficial, cuando sabemos que la historia es poliédrica, es un completo error, porque al final estás creando una versión oficial por encima de cualquier tipo de historiadores que tengan más o menos una sensibilidad u otra, unos datos contrastados, menos contrastados, pero la historia nunca es unidireccional. Entonces, crear un relato oficial y querer imponerlo en las escuelas, en centros, en la sociedad, acaba pervirtiendo la esencia misma de la historiografía, de la historia y de cómo interpretamos nuestro propio pasado. Bueno, el Partido Popular ahora se suma al clamor contra el nacionalismo catalán, en este caso, pero habría que hacer un examen muy serio de lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Felipe González, empezando incluso por Adolfo Suárez, la cesión de competencias en educación a Cataluña, por ejemplo, al País Vasco. Adolfo Suárez, Felipe González,
José María Aznar, Todos, Zapatero, todos. Rajoy. Es que no se salva ni uno. Esto no viene de ahora, Pues evidentemente. tiene cierta gracia ahora que el PP en fin, se raje las vestiduras y diga que todos tenemos que ir a Colón el domingo, como si ellos no hubieran sido también parte del problema. Esto hay que decirlo. Sí. A ver, hay que ir a Colón sin formar parte de partidos políticos, es decir, independientemente de PP, Ciudadanos, PSOE, cualquiera que se considere demócrata, constitucionalista, hay que ir como ciudadanos, pero sí es cierto que la responsabilidad política de este conflicto y de la deriva que se está sucediendo ahora mismo no se puede achacar ni solamente a Pedro Sánchez, con la parte de culpa que tiene, Claro. ni solamente a Zapatero, ni solamente a Aznar. Es un cómputo global de la inoperancia y la ineficacia, por cobardía o porque no han sabido o por interés político, de todos los factores políticos y presidentes que ha habido en este país desde la transición y desde que se cedió al Estado de las autonomías de una forma, pues yo creo, rápida y responsable y sin meditar demasiado las consecuencias. Bueno, no parece claro ni seguro que Podemos vaya a ser la solución a la lucha contra el separatismo. Si Podemos, al principio, cuando irrumpió en la política española, hablamos de mitad del año 2014, después de haber hegemonizado el 15M, digo que si Podemos hubiera agarrado la bandera de España desde el principio, hubiera sido un partido contra el sistema, contra la corrupción de PSOE y de Partido Popular, pero también un partido contra todos los nacionalismos, gallego, País Vasco, en Cataluña. Creo que ahora mismo no estaríamos hablando del declive de Podemos, Roberto. Claro, pero es que Podemos desde el principio lo enfocó muy mal. Es decir, Podemos, en todas las comunidades donde hay un nacionalismo periférico, un nacionalismo separatista, de alguna manera segregador y o supremacista, Podemos ha estado siempre ahí. Es decir, desde la abyección que supone pactar con gente como Bildu y tener a la presidenta del Parlamento navarro de cañas con el carnicero de Mondragón, hasta reírle las gracias a Torra, dejar en el Parlamento catalán solos a Ciudadanos, solas a Arrimadas. Es decir, Podemos tiene un sentido del Estado de Derecho totalmente diferente al que nosotros entendemos mediante la Constitución. Por lo tanto, ¿cómo va a ser una solución un partido que está siempre dispuesto a resquebrajar ese orden democrático, ese Estado de Derecho, con tal de perjudicar a sus enemigos políticos? Posiblemente lo de Rejón haya sido la puntilla, que Rejón se vaya a la Comunidad de Madrid presentándose bajo la marca de Más Madrid, la de Manuela Carmena, pero antes de eso, antes de esa puntilla, la grieta estaba abierta después de Vista Alegre 2, del Congreso que ganó Pablo Iglesias, eliminando todo vestigio de rejonismo, pero digo que mucha culpa la tiene el propio Iglesias también con la compra de ese chalet en Galapagar, esa casa que muchos militantes y simpatizantes de Podemos desde luego que no entendieron en absoluto. Podemos está muy nervioso, no hace falta que yo lo diga, y prueba de ello es que ha elaborado un vídeo en el que, por cierto, meten a nuestro historiador Fernando Paz de Intereconomía Televisión. Vean. Estallaba una crisis. Podemos, que hoy está, como sabemos, agonizando Con la crisis de Podemos. Nos han querido dar por muertos miles de veces y sin embargo aquí seguimos con la esperanza intacta. Podemos es su gente y las miles de personas que creemos que sí se puede construir un nuevo país, más democrático, más feminista y más moderno. Por eso hoy más de 6.500 compañeros y compañeras presentan sus candidaturas a las primarias para las elecciones municipales de 2019. Son gente como tú, con la esperanza viva, intacta, que van a hacer las cosas por y para la gente. Después, con los inscritos y las inscritas, daremos el siguiente paso, construir un gobierno de cambio para avanzar hacia un país moderno. La casa de Galapagar tiene mucha culpa, pero también eso del lenguaje inclusivo, compañeros y compañeras, inscritos e inscritas. Es que han expulsado de Podemos a la clase trabajadora. Es que ¿cómo vas a venderle este discurso de las élites, este feminismo radical? De verdad, a quien confió el voto a Podemos para luchar contra el bipartidismo, para luchar contra la corrupción, y ahora resulta que la llegada de Podemos a las instituciones se ha traducido en una agenda feminista radical, y yo me pongo en la piel de un trabajador, la clase obrera, un tipo que se levanta a las 7 de la mañana, que a las 8:30 está en un atasco en la M30, con su vehículo, no en patinete, por cierto, como quiere Manuela Carmena y Rita Maestre, que vayamos todos por Madrid. Este discurso que no te lo compra absolutamente nadie, la gente normal, entra por un oído y le sale por otro. Han perdido a la gente. Escritas, compañeros y compañeras, o sea, de verdad, creo que esto deberían hacer una autocrítica en Podemos muy, muy grande para comprender por qué se van a quedar sin muchos de los votos que obtuvieron
en el año 2015 y en el año 2016. Además, es que su discurso son soflamas, son cosas simplistas, es una bajeza desesperante, es la gente apelar siempre a conceptos, a neologismos, a apelar a los bajos instintos, los de arriba contra los de abajo, nosotros y nosotras, el lenguaje inclusivo que comentamos. Y realmente no sé a quién intentan convencer ya, imagino que solamente a un público muy sectario, ya muy escorado a su... Esto es la defensa de las minorías, es que esto... Pero de las minorías incultas, porque la RAE se ha cansado de decir por activa y por pasiva que el desdoblamiento de género es absurdo e innecesario, que hay que economizar el lenguaje, ha habido informes de muchísimas y muchísimas páginas de estudiosos de la RAE que lo han dicho, han intentado poner negro sobre el blanco, decir, oiga, esto es tal... Pero eso les da igual, es decir, la RAE es machirula y la RAE son... Claro, entonces hablan para un público que ya lo tienen captado, imagino, y es un público intelectualmente que llega hasta donde llega, entonces Podemos se intenta aferrar a eso, no sé, pero sí que mucha gente le llama la atención y se han dado cuenta del ridículo tan espantoso que están haciendo y, en fin, yo personalmente siento vergüenza ajena cuando los escucho hablar, en este tipo de spots o lo que sea. Bueno, Podemos es uno de los partidos junto al PSOE que más hace por imponer el marxismo cultural en España. Esto de enfrentar a los hombres contra las mujeres, al empresario con el obrero, el inmigrante con el nacional o con el autóctono, esto al final tiene que estallar. Lo hemos contado muchas veces, tampoco puedes estar agarrando por un lado la bandera de la inmigración ilegal o de la inmigración en general y por otro lado decir que tú estás defendiendo la clase obrera autóctona. Ambas cosas son como mezclar el agua y el aceite. O como decir que eres feminista y que luego te parece muy bien la inmigración de origen musulmana. Y que les pongan el burka a las mujeres, claro, porque empodera. Es que todo esto no casa, es que hay un momento en que este discurso se tiene que agrietar, tiene que romperse, porque no es posible estar en misa y repicando. Están llenos de contradicciones y yo no sé si sus votantes o si ellos mismos son conscientes de su flagrante hipocresía. Yo creo que los propios dirigentes de Podemos no se creen su discurso. Es decir, tienen que decirlo porque es lo que les han marcado, la agenda a seguir, la vía del marxismo cultural, pero no sé si realmente se creen lo que están diciendo o si caen en la cuenta de las contradicciones, de su hipocresía, lo que decías del feminismo y el islam. ¿Cómo se puede ser islamófilo teniendo por bandera al feminismo? Me parece que no sé, son incongruencias que desde el principio se han sabido identificar, salvo por los que están más ciegos en este sentido. Bueno, hablamos de todas estas incoherencias en el seno de Podemos. Yo recuerdo, Roberto, en el año 2015, la Nochevieja de 2015, el 31 de diciembre de 2015, aquella noche, en la ciudad alemana de Colonia. ¿Qué sucedió aquella noche? Bueno, pues que se produjeron miles de violaciones a mujeres alemanas. 3 meses antes, la canciller alemana, Angela Merkel, hizo un llamamiento para acoger a 1 millón de refugiados sirios en Alemania. Unos días después, 4, 5, 6, 7, 8 de enero, las comisarías alemanas comenzaron a filtrar que habían recibido un montón de denuncias de mujeres alemanas por violación o por agresiones sexuales. Esto que en un primer momento se trató de tapar, lo intentó silenciar el poder mediático en primer lugar y luego el poder político. Es muy significativo porque ¿qué hizo la izquierda europea? ¿Con quién se posicionó? Con las feministas, es decir, la defensa lógica y normal de las mujeres, aunque tampoco hay que ser feminista para ponerse lógicamente al lado de las víctimas, o del lado de la inmigración, en este caso de los refugiados sirios. Pues vimos que se pusieron del lado de los refugiados sirios, o sea que la bandera feminista en ese caso pues no valió de absolutamente nada. No, bueno, es que un feminismo que no toca ni un pelo al Islam, ni es crítico con el Islam, a mí no me sirve absolutamente para nada. Pero en ese caso en concreto y en otros que hay también, creo que es un error esconder el origen de un ciudadano, sea sirio o sea extremeño. Es decir, los medios de comunicación deben dar la máxima información posible, la máxima información veraz, y no ocultar cosas que en la etapa de la información en la que vivimos se va a saber y va a terminar saliendo a la luz. Por lo tanto, querer ocultar un origen étnico, un origen nacional de unos asaltantes y primar unos por encima de otros, hacer hincapié en que alguien es guardia civil o en que es español, les va a hacer más daño todavía a los medios de comunicación porque tarde o temprano se va a saber. La sociedad hoy en día tiene muchos medios, muchas herramientas para enterarse de las noticias y para llegar a la información. Por lo tanto, no creo que sea casual, creo que mediáticamente interesa
sobreponer unas noticias sobre otras, es clarísimo, hay una tendencia, es totalmente pretencioso y es un juego en el que hay que empezar a percatarse. En el momento que una noticia obvian o no dicen la nacionalidad, entonces sospecha. Es decir, ojo, aquí me están saltando las alarmas. ¿Por qué no ponen las edades, pero no ponen las caras, ni ponen tal? Entonces ya hay que empezar a... Las caras solo se ponen cuando los presuntos agresores, o en este caso condenados, son, por ejemplo, los señores de los Sanfermines, la manada. Sí. Son sevillanos y vimos la cara de cada uno de ellos hasta en la sopa, en todos los informativos, La Sexta, continuamente, Telecinco, casi todas las cadenas de este país, incluso mandando cámaras a la casa de uno de ellos, por ejemplo, de Prenda, en el caso de... Era vergonzoso el linchamiento mediático. Vimos un linchamiento que, vamos, ni por asomo vemos en otro tipo de casos, cuando los agresores son extranjeros. Creo que tienen que ser debidamente juzgados y condenados acorde a la ley vigente y a los tribunales, y que sean los jueces los que decidan, pero el linchamiento mediático, eso de que salga una patrulla de feministas a la calle a pegar berridos, a decir que hay que linchar a los jueces porque no han dictado la sentencia que ellas han querido, me parece, bueno, no sé si del tercer mundo, pero del segundo seguro. Entonces, bueno, dentro de un Estado democrático moderno, no me... Roberto, ahora sí, me confirman que tenemos señal en directo con el Congreso de los Diputados. Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, con el Partido Socialista, está presentando su libro En defensa de la Constitución, la España en la que creo. Se espera que Guerra, pues, lance algunos mensajes, algunos dardos envenenados contra Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Presidenta, señoras y señores, queridos amigos, me permitirán que antes de hablar del libro, que es lo que vengo a hacer, les exprese mi gratitud a una serie de personas que hacen posible que el libro exista y que estemos en este acto. En primer lugar, tengo que agradecer a doña Ana Pastor la hospitalidad al brindarnos este salón, cuyo nombre Ernest Lluch ya me emociona, y por su presencia y sus palabras en este acto. Quiero agradecer también la labor que la presidenta del Congreso ha hecho en el 40 aniversario de la Constitución, una campaña de difusión importante para la que ha tenido la deferencia de contar conmigo y yo el honor de apoyar, porque este libro está escrito en esa senda, la misma senda que esa campaña de la presidenta sobre la Constitución ha hecho en estos años, y quiero agradecer lo que ha hecho por la Constitución. También tengo que agradecer al ministro Borrell, que no está aquí, pero que iba a estar hasta ayer, iba a estar aquí, pero le ha tocado ir a la constitución del grupo de contacto por la crisis de Venezuela, y tenía que estar hoy citado en Montevideo y no podía estar en los dos sitios. Asimismo, mi reconocimiento a Francés de Carrera, un analista que yo admiro, un profesor que escribe muy bien y que me ha enseñado mucho, y además con el que tengo una amistad que me honra. Aquí cada quien, naturalmente, habla en su propio nombre. No tenemos nadie en esta mesa ni representación de organismo ni de nada. Pero no puede ser casual que las tres personas que habían prevista para presentar la obra respondieran a personas ligadas, vinculadas o cercanas a los tres partidos constitucionalistas. Mi gratitud también a Imelda Navajo. Es la directora de la editorial, es la artífice de esta edición, con el apoyo también de Mónica Yolanda, a la que le agradezco, y de Fernando Pajares, que creyó en este libro mucho más que yo y me empujó a editarlo. También Andrés Vicente Gómez me empujó a hacerlo. Y en cuanto a la organización de este acto, debo agradecer a don Jaime Morate la colaboración y a mis amigos Rafael Delgado, Antonio Luis Hernández, Olvido Camarero y de nuevo Fernando Pajares. Gracias especialmente a cuantos escuchan con atención. Estamos presentando un libro y además en un ámbito institucional, en el Congreso de los Diputados. También para mí un lugar familiar, ha sido mi lugar de trabajo durante muchos años. Pero por ser un lugar institucional, he de procurar no adentrarme en posiciones partidarias, aunque tampoco ocultaré mi visión de la realidad. Después de estos agradecimientos, quisiera tener un recuerdo al conjunto de personas que querrían haber estado aquí, pero me han comunicado que por una razón o por otra no pueden venir. Y lo voy a centrar en una sola persona que por razones de salud muy delicadas no ha podido venir, Enrique Mújica. Y además
se cumple hoy 23 años de la muerte de Fernando, su hermano, a manos del terror. Bien. Bien, vamos a presentar el libro La España en la que creo. Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... ¿no? Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor, será todo lo malo que quiera, pero es mío. Bien, entonces, ¿por qué me he puesto a escribir este libro? Porque he creído, en mi parecer, en mi opinión, que en España en los últimos tiempos algunos han emprendido un camino que contradice el pacto de la sociedad consigo misma que supuso la transición a la democracia, transición que sepultó a un régimen oprobioso. Algunos partidos políticos han abandonado el general acuerdo de aceptación de la Constitución como acta de paz tras una guerra, una dictadura y 2 siglos de enfrentamientos irracionales. La España de Cádiz de 1812 se desvió hacia una España esencialista, carlista, y así estuvimos prácticamente, con alguna excepción, hasta 1978 con la Constitución que está hoy en vigor. Existe, por lo tanto, hoy un riesgo de desandar lo caminado, que se ve agravado por el panorama político que ofrece el conjunto de países de Europa y de más allá. Creyeron los demócratas en 1945 que se había vencido al fascismo para siempre, que en los países que recuperaban o afirmaban la libertad no volverían los gobiernos totalitarios, que los nacionalismos no volverían a engendrar una peligrosa crispación. Hoy aparecen dirigentes autoritarios y partidos nacionalistas, populistas y de extrema derecha en muchos países europeos, también en España. Ante esta nueva realidad política se hace necesaria la defensa de nuestra Constitución, que equivale a decir la defensa de la democracia. Hablo, lo ha dicho muy bien Francés de Carrera, hablo más que del texto de la Constitución, de los valores que la impregnan, de la democracia, de la libertad, de la tolerancia, de la solidaridad, la igualdad, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Son estas algunas de las razones que me han impulsado a escribir en defensa de la obra política de la que los españoles deberían seguir sintiéndose orgullosos, la transición política de la dictadura a la democracia. Porque hubo un tiempo en que los españoles recibieron con gran alegría la Constitución. Estaba, además, esa alegría escoltada por una opinión planetaria muy favorable a aquella operación que culmina en la Constitución del 78. Todos sabemos que Alfonso Guerra siempre ha tenido un gracejo sevillano especial. Ha empezado su comparecencia diciendo que este libro lo he escrito yo, o sea, un dardo envenenado a Pedro Sánchez. Eso no cabe interpretarlo de otra manera. No. Pero también decir que Alfonso Guerra, que fue el que acuñó esa frase, años después de la transición, de que a España no lo iba a conocer ni la madre que lo parió, bueno, pues hay que darle la razón en este sentido al señor Guerra, porque en 40 años el Partido Socialista y usted, señor Guerra, también tiene mucha responsabilidad en todo lo que ha venido ocurriendo. Ahora se lamentan, después de haber hecho y mucho para llegar a este punto, el Partido Socialista Obrero Español, de la situación en la que estamos. Está diciendo que muchos han abandonado el pacto de la transición, la concordia, el espíritu del 78. Todo esto lo está diciendo Guerra, pero ya sabemos que la izquierda pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. El mensaje de Guerra es bastante claro y las pullas muy evidentes. Es curioso que Alfonso Guerra, con todos los escándalos en los que estuvo metido en su día, de corrupción, luchas internas y demás, al lado de los que hay ahora, de los Pedro Sánchez y Adriana Lastra, claro, y Carmen Calvo, parece el mayor estadista del país. O sea, al lado de estos parece Thomas Jefferson. Entonces, ha sido muy especial también que se haya acordado de Fernando Mújica y de Ernest Junts, asesinados por ETA, en tiempos en el que el nacionalpopulismo está volviendo con fuerza, y sobre todo en el País Vasco, que tiene de socios a los que a su vez están de socios de Sánchez. Por lo tanto, además hubo un aplauso, creo, cuando lo recordó,
y me parece muy acertado, porque el PSOE ha sido también de los que más ha sufrido la lacra del terrorismo, y no se debe olvidar, porque parece que ahora se lleva el blanqueo de todo aquello que ocurrió, y bueno, en fin, y que sigue ocurriendo de cierta manera. No matan, pero sí que hay totalitarismo en el País Vasco. Esto que acaba de decir Roberto, que se lo apunte Pedro Sánchez, que ha llegado a la Moncloa de la mano de Bildu, de los señores que son los representantes políticos de la banda terrorista ETA, de la mano de los partidos catalanes cuyos líderes, la mayoría de ellos, están procesados por rebelión, lo que hace un año y poco te dieron un golpe de Estado. De la mano de esta gente ha llegado Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, a la presidencia del gobierno. En fin, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti y a vosotros. Espero verte más a menudo, que te animes a venir a la redacción abierta a comentar cuando queráis temas de actualidad.